así, pero importante fueron las primeras 4, porque en la primera los cristianos consiguen reconquistar o conquistar la Tierra Santa, la Tierra de Jesús, y en las siguientes unas cuantas victorias, pero poco a poco van cediendo cada vez más hasta que van a desaparecer en el siglo XV. Es importante recordar que la Cuarta Cruzada, en el año 1204, los cristianos latinos tienen el error de atacar a los cristianos que están ahí en Bizancio o Constantinopla, lo cual generará una gran división entre ellos más adelante. En 1553 cae Constantinopla por parte de los turcos, otomanos o musulmanes, y en 1571 tuvo lugar la batalla de Lepanto, que fue la mayor batalla naval, en la historia. Ahora vamos a hablar de la primera cruzada. ¿Esta cruzada en qué consistió? Fue en el año 1099, la primera cruzada. Resulta que los cristianos van a bajar desde Europa, van hacia Bizancio, la de Turquía ahora, porque como veían que estaba ese avance del Islam por Turquía o Bizancio hacia Europa Central, intentarán ayudar, entre comillas, a sus hermanos cristianos que están ahí en Bizancio, en Constantinopla, en Turquía, como le llamamos ahora, y a la vez intentar recuperar la Tierra Santa. Decimos que fue una victoria fácil porque el Islam y los musulmanes estaban divididos. Veamos de nuevo el mapa. Ahí aparece Roma en pantalla con Constantinopla y Jerusalén. Los cristianos van a avanzar desde Europa, llegan ahí hacia Constantinopla, que era un lugar cristiano, de los cristianos orientales, y luego van hacia Jerusalén. Aparece en verde cómo ellos reconquistan la Tierra Santa, Palestina, Jerusalén. Pues ahí van a crear el llamado Reino de Jerusalén. Pero a quien nombran como rey, no quiso ser rey, sino que él se decidió llamar como el defensor del Santo Sepulcro. O sea, es importante esto. No era tanto lo que querían tierra, sino recuperar la zona donde Jesús había habitado, la Tierra Santa, en este caso el Santo Sepulcro. Y ahí se hacen una serie de edificios o fortificaciones al estilo feudal para proteger aquello que ya habían conseguido. También nacería en esa época la llamada Orden de los Templarios o del Templo, donde ellos intentaban defender aquellas tierras. Aparece ahí una imagen del saqueo de Jerusalén por los cruzados y una fortificación en el Líbano llamado Crac de los Caballeros, que llegó a albergar hasta 2.000 hombres. ¿Qué fue la Segunda Cruzada? Resulta en el año 1145, o sea, ya había habido bastante tiempo de gobierno cristiano en esa tierra de Palestina, pero los musulmanes comenzaron a unirse, los fatimíes y los selyúcidas, y resulta que conquistan o toman la ciudad de Edesa, los cristianos cerca de Palestina, en el año 1144. Entonces el Papa convoca una nueva cruzada para poder reforzar la posición cristiana. Veamos este mapa. Ahí aparece arriba de Palestina, hacia la derecha, la ciudad de Edesa, que fue la que los musulmanes habían reconquistado. Entonces vienen fuerzas cristianas de Europa, convocados por el Papa, para intentar forzar o reforzar la posición cristiana. Inicialmente esa cruzada no tuvo mucha acogida, pero como la predicó San Bernardo, eso encendió a muchos cristianos, entonces deciden ayudar. Ahí van el rey Luis VII de Francia y el emperador alemán Conrado II. Ellos participan en esa cruzada, van grandes ejércitos de Europa hacia ahí. Esta cruzada llegó hasta Damasco y no consiguió tomarla. Y más bien resulta que muchos territorios cristianos quedaron desprotegidos y comenzaron a sentir la ofensiva de un líder musulmán llamado Salah al-Din Yusuf, más conocido como Saladino, que es quien va, a final de cuentas, a conseguir que los cristianos sean expulsados de esas tierras. De manera que a Saladino, como se van uniendo los musulmanes, le va a obedecer ya todo el mundo musulmán, casi que desde la península ibérica, norte de África, hasta la parte de Palestina. Y así llegamos a la Tercera Cruzada. Las cosas se iban empeorando para los cristianos, cada vez se ponían peor. Y Saladino ya conquista Jerusalén en el año 1188 y casi toda Palestina. Vemos este mapa ahora. Aparece en pantalla lo verde es cristiano, lo rosado musulmán. Vemos en la parte de Palestina como casi todo ya es de nuevo musulmán. Incluso ahí en la parte de Turquía, de Constantinopla, se han ido acercando bastante. Entonces, pues se convoca otra cruzada por parte del Papa.
para que se intentara evitar que el Islam siguiera avanzando en lo que ellos ya habían reconquistado, que decía al inicio eran tierras cristianas. Pues ahí van famosos personajes como el rey Ricardo Corazón de León en Inglaterra, Felipe II y Federico I, llamado también Barbarroja, de la parte más bien alemana. Esta cruzada no consiguió tomar Jerusalén, pero sí otras tierras, y sirvió para negociar una paz con Saladino, de manera que, bueno, como que se estabilizó un poco, pero ya era un hecho que los cristianos no estaban avanzando. En todo caso, como que retrocedían o mantenían algunas posiciones. Y de manera triste también, como que se da una situación de tensión entre los cristianos latinos y los cristianos orientales, que esto va a culminar en la Cuarta Cruzada, como los cristianos latinos, o sea, de manera absurda, se puede decir, atacan a los cristianos orientales, ortodoxos que estaban ahí en Bizancio, en Constantinopla. También acá entraron en factor algunas repúblicas italianas como Venecia o Génova que tenían puertos en el Mediterráneo. Entonces, bueno, hubo toda una serie de intrigas políticas que van a generar esa triste Cuarta Cruzada que hasta la fecha genera resentimiento. Esa cruzada fue el año 1202 a 1204 y decimos que aquellos atacan a los cristianos de Constantinopla en su camino hacia Palestina. Se incrementó, por tanto, esa enemistad entre cristianos orientales y latinos, y en el año 1953, por la debilidad que había en los cristianos orientales, va a caer Constantinopla, tomada por los musulmanes, por los turcos otomanos, y se comenzará a llamar aquella ciudad con otro nombre, conocido como Estambul. Luego una pequeña referencia a las otras cruzadas. Hubo ciertos pequeños avances, pero nada así como decisivo. A veces ganaban unas tierras, perdían otras. En la Séptima Cruzada estuvo San Luis, rey de Francia, presente en ella. Y en la Octava Cruzada también San Luis, rey de Francia, en el año 1270, muere en Túnez. Decimos que hacia el final del siglo XIII, 1991, los cristianos habían sido expulsados de Asia Menor, de la parte de Palestina, con lo cual las cruzadas, a final de cuentas, fueron un fracaso en ese intento de recuperar para los cristianos la llamada Tierra Santa. Veamos ahora el contexto histórico o el origen de las cruzadas. Hagamos como un resumen. Las cruzadas que fueron un intento de recuperar la Palestina, es decir, la tierra de Cristo, y también de frenar el avance del Islam que se estaba como apoderando de toda Europa. Vamos a decir que los cristianos pues veían como algo, una posibilidad de hacer mérito para irse al cielo, el liberar esas tierras que habían pertenecido a ellos, a los cristianos en general antes. Tenían como una visión de alcanzar la Jerusalén celestial si lograban liberar a la Jerusalén terrena, que había sido conquistada de manera armada o con fuerza bélica por parte de los musulmanes en siglos anteriores. Cuando el Papa convoca estas cruzadas, eso le da cierta fuerza, pero muchas veces las cruzadas se salieron del control del Papa y lo malo que hubo no fue necesariamente culpa de él, sino que se desbordó, por así decir, su autoridad. Había una tradición en los cristianos de peregrinar a los lugares sagrados, Santo Sepulcro, a Belén, a Nazaret, y parece que en el siglo VIII, después de que los musulmanes han conquistado todas aquellas tierras, con la presencia de un gran rey cristiano llamado Carlomagno, pues los musulmanes permiten de que se dé la peregrinación, pero más adelante como que todo se tensó y dio lugar a esas cruzadas. Parece que en general los musulmanes antes no molestaban a los cristianos en su peregrinación a Tierra Santa. Y luego está un factor muy importante que es, en el siglo XI había como una expansión de personas económicas, sociales en Europa. Y con Europa hemos visto en los mapas, estaba cada vez como más cercada por los musulmanes, como que hubo una especie de necesidad de salir de Europa y ir a otras tierras, uniendo el ideal religioso a una necesidad más bien de ámbito material. Y poco a poco se fue en esa Europa consolidando el sistema feudal, que luego sería que se transporte ahí a esos lugares en Palestina. Pasamos a otra consideración, y es como las monarquías tenían una cierta preocupación, una necesidad de prestigio apoyando al papado. Por eso varios reyes de Europa, aunque no siempre era para ellos rentable lo de las cruzadas, porque
generaba muchas pérdidas.